Muchísimas gracias, Rodolfo. Estamos en Bajada Grande, específicamente en el Hospital Gerardo Domac, porque la creciente cantidad de casos positivos de coronavirus pone en relevancia el trabajo que realizan los hospitales y los centros de salud en distintos lugares de la ciudad de Paraná y en la provincia. Hoy vinimos hasta aquí para conocer de qué manera trabaja, cómo detectan los casos, qué pasa cuando hay un caso positivo, a dónde se derivan y cuál es la realidad de la población, y tiene la gentileza de atendernos su directora. Doctora, muy buenos días. ¿Cómo está usted y cómo viven desde el centro de salud esta etapa de la pandemia? Buenos días para vos, la gente del canal y toda la audiencia. La verdad que bien dentro de todas las circunstancias y lo que nos está tocando atravesar, que nadie hubiese querido que esto fuese así, pero bueno, nos tocó vivir en momentos de pandemia, así que bueno, ayornándonos a la pandemia, nosotros tenemos guardia activa a las 24 horas con un sector diferenciado de área COVID, donde hoy, debido a los criterios que hay del COES para el diagnóstico, no todos los pacientes que vienen a hacerse atender por guardia son hisopados. Algunos de ellos se detectan o se diagnostican con criterio clínico y epidemiológico, teniendo en cuenta con qué sintomatología llegan a la consulta, y otros sí se derivan para hacer los hisopados. Nuestro hospital en este momento, desde hace una semana, está realizando los hisopados de test rápido, de antígenos, con un diagnóstico a los 20 minutos de haberlo realizado, lo que acelera el proceso y también descomprime tener que derivar todos los pacientes a hisopar a otras áreas, ¿no? O al Hospital Baxada o al Hospital San Martín. ¿Qué pasa cuando da positivo y qué pasa cuando da negativo este test rápido? Bien, si el paciente es positivo, el diagnóstico es certero, los test son muy buenos, dependiendo en el momento del síntoma del inicio de la enfermedad que se hace el hisopado. En ese caso es diagnóstico, es positivo, el paciente por supuesto se manda a aislamiento. También se trabaja de manera mancomunada con otros sectores como el hospital, como el Hotel Círculo, como el SEMI o como el Hotel Chamarrita, donde si alguno de nuestros pacientes positivos de este área programática no tienen lugar de aislamiento o conviven con personas con factores de riesgo y que lo que uno trata es realizar un bloqueo para que esa persona no vaya a su casa y contagie, directamente esos pacientes se derivan desde acá para continuar su aislamiento en estos centros. En caso de dar negativo, no se va el paciente a la casa con el diagnóstico de negativo, se manda a hacer hisopado PCR al Hospital Baxada, porque este test, si bien es muy bueno, pero tenemos un periodo muy corto, que es entre el segundo día que empiezan los síntomas hasta el séptimo se puede hacer. Después del séptimo no. A veces las personas tuvieron síntomas muy leves al momento de la consulta, lo desestiman, entonces a veces uno termina haciendo el test fuera de término y no nos arriesgamos a que eso es un negativo y se va a la casa. Sí o sí hay indicación de mandar para hacer PCR. Doctora, ¿cuántos pacientes llegan hasta el hospital por distintas causas y cuántos de ellos son por coronavirus y cuántos detectan como positivos? Bien, nosotros hoy estamos en un margen de atención que va entre los 40 y 50 pacientes diarios. Nosotros tenemos una guardia general, se atiende pediátricos y adultos y estamos realizando aproximadamente unos 5 test por día que varían. Hay días que tenés un 50% de positividad en esos test, otro día tenés un 70%, la semana pasada fue un poquito más alto el porcentaje de positividad y a su vez de esa cantidad de pacientes que se atiende y los que son respiratorios, varios se diagnostica por criterio clínico epidemiológico que no tienen la indicación de hisopado y aproximadamente estamos en esta guardia en un promedio entre 6 a 10 pacientes por día diagnosticados. ¿Y cuál es la edad promedio? Y la edad joven, entre los 25 y 35, 40 años. ¿Y qué ve usted cuando hace el monitoreo en otros lugares como el Hotel Círculo, el Hotel Chamarrita? Porque usted también trabaja en ese lugar. ¿Hay más cantidad de gente? ¿Hay menos? ¿En qué instancia de la patología están? Yo particularmente trabajo en el Hotel Círculo junto con la doctora Pereira y otro gran grupo humano que coordina el hotel. Y en este momento los pacientes que están en el Hotel Círculo, la mayoría ya son diagnosticados, porque vuelve a pasar lo mismo que pasa acá. Van a San Martín, se le hace el diagnóstico o se le hace el hisopado por PCR y se van al hotel porque no tienen dónde aislarse hasta que tienen el diagnóstico. En caso de ser positivo, se insta a las personas que continúen su aislamiento ahí para no volver a su hogar y seguir contagiando.
Y en este momento el hotel está con un margen de un 50-60% de plazas ocupadas, de pacientes leves. ¿Hay muchas familias numerosas en las cuales deben ustedes aislar el caso, llevarlo a otro lugar y si hay alguna experiencia en la cual han evitado ese tipo de contagios? Sí, acá en el barrio ya nos ha pasado de familias muy numerosas que hemos logrado aislar en el hotel a 1 o 2 integrantes, que hizo que se realice bien el bloqueo y el resto de la familia en sus casas no presentase síntomas. Y por supuesto que se siguió haciendo el monitoreo. Si bien hoy estamos en una etapa, o por lo menos desde acá del Hospital Centro Regional de Referencia, Dr. Gerardo Domac, estamos en una etapa donde nos es muy difícil poder realizar todas las instancias que conllevarían a que esto funcione mejor, que es sobre todo el tema del seguimiento telefónico y demás. Sabemos que estamos un poco atrasados con ese tema, por eso cuando se logra hacer el llamado o el paciente es atendido acá en esta guardia y diagnosticado en esta guardia, se le explica que si bien hay personal, no sobra el personal para poder realizar todo, y que ahora agregamos a las atenciones de guardia, a la coordinación de traslado hacia otro lado para hisopar o para aislar, también se agregaron los hisopados acá. Esto demanda más trabajo y más personal abocado a eso. Entonces lo que por ahí se le pide a las personas es darles pautas de alarma, que se aíslen en su casa, darles las pautas de alarma y que al día 10, con 3 días sin síntomas, para adelante o para atrás, consulten por la guardia para el alta presencial. Y junto con las pautas de alarma, dificultad respiratoria, vómitos y diarreas que deshidraten, fiebre que no cede, nuestra guardia está abierta a las 24 horas con el área COVID. Nadie les va a cerrar la puerta y les va a decir COVID no atendemos, todo lo contrario. Doctora, fuera de coronavirus, ¿qué otras patologías tienen y qué pasa con los embarazos en mujeres muy jóvenes en esta comunidad? Bien, nosotros ahora, yo no te puedo dar un número preciso, pero sí que han crecido el número de embarazos en este año. Pero se está trabajando muy bien, nosotros tenemos obstetra, tenemos ginecóloga, estamos atendiendo todos los días y tenemos el servicio de ecografías también. Así que eso se viene trabajando bien. ¿Son mujeres más jóvenes que lo habitual o es lo esperable para un año común? No, es lo esperable, es lo esperable. Si bien hay una franja etaria bastante joven en embarazo, pero es lo esperable. Doctora, recomendaciones para la gente que tiene algún síntoma. ¿Qué pasa cuando uno pierde el gusto o el olfato? ¿Qué pasa cuando tiene fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo? Ante pérdida de gusto y olfato es inmediatamente concurrir a la guardia para que se dé el diagnóstico y se haga la carga al sistema nacional y se le dé la constancia de aislamiento. Ese paciente que tiene anosmia o digeusia, que es la pérdida de gusto y olfato, se debe ir a su casa a aislar y si no tiene dónde aislar, justamente tiene que venir a consultar para que nosotros veamos dónde lo podemos ubicar para ese aislamiento, porque es positivo sin margen de error prácticamente. Ese paciente tiene que venir y se hace todo ese mecanismo. Y el que presenta fiebre con 1 o 2 síntomas, lo mismo. Ante el primer síntoma consultar, porque tenemos esa ventaja, que si podemos hacer el test rápido en esta institución, se hace el diagnóstico más rápido, el paciente se aísla más rápido, uno puede bloquear los contagios. Entonces eso es lo que se pide. Ante primer síntoma, consultar.